Dios les bendiga a todos los que nos acompañan a través de este medio de comunicación, que es el podcast, y pues estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da a todos de estar aquí y poder compartir con ustedes algo sencillo, pero muy significativo en la palabra de Dios. Y para como referencia vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. Primer libro a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Y mientras buscan nuestros hermanos en la palabra de Dios, acuérdense que estamos aquí en Santa Fe, Nuevo México, ubicados en el 2500 de la calle Camino Entrada. Nuestros servicios miércoles y viernes a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, queremos hablar en esta tarde sobre la similitud de las herramientas que utilizamos nosotros en todos los medios de nuestra vida, en enfocarlos en el sentido común de lo que somos nosotros para Dios, con un propósito. Entonces, las herramientas fueron creadas para mejorar y dar la facilidad de realizar trabajos que como resultado o que den un buen resultado para satisfacer y dar alegría, bienestar, seguridad, inclusive hasta prosperidad a la vida del ser humano. Entonces, todas las herramientas que podamos nosotros utilizar tienen una finalidad, tienen un propósito por el cual fueron diseñadas. Entonces, tenemos nomás para mencionar en 7 puntos, tenemos al martillo en el Salmo 74:6. Quiero decirles que hay muchos textos más en la escritura, pero agarré unos como nada más como referencia. El martillo en el Salmo 74:6, tenemos la hoz que se utilizaba para recoger la siembra en Deuteronomio capítulo 19, la regla o la medida, o que conocemos hoy como la cinta de medir, ¿verdad? En Isaías 44:13. Número 4, el asadón en Primera de Samuel capítulo 13:21. Número 5, el asha en el Salmo 74:6 y una historia muy peculiar en Segunda de Reyes capítulo 6 del versículo 4 al 5. Número 6, la sierra o serrucho, como nosotros lo conocemos, en Segunda de Samuel 12:31. Y número 7, cincel, el cincel de hierro, Jeremías 17:1. Estamos hablando de que somos herramientas en las manos de Dios y existen algunas similitudes entre lo que nosotros somos para Dios, cómo Dios nos puede utilizar y cómo nosotros conocemos las herramientas de hoy en día. Así de que es importante darnos cuenta que el Espíritu de Dios tiene un trabajo muy, muy, muy extraordinario en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros así lo decidimos. Entonces, cada uno de nosotros nos constituimos en una herramienta que Dios puede usar. Y como ya estamos aquí todos muy atentos, quisiéramos saber a ver qué herramientas trajeron, ¿verdad? Bueno, algunos trajimos muchas iguales, por ejemplo, una cinta de medir, yo traje una regla, ¿verdad? Nuestro hermano Francisco igual. Aquí vemos otra. Así él trajo un desarmador que tiene varios usos, una sierra o se le puede considerar como serrucho, un martillo, nuestro hermano Eric, y una navaja, nuestro hermano Alex. Y bueno, el desarmador que tiene Carlos también tiene algún trabajo muy especial porque es totalmente diferente al común que se utiliza, ¿verdad? Pero vamos a entrar en detalle. Muy bien. Cuando la Biblia
expresa en los textos bíblicos que yo les nombré y en algunos otros muchos textos desde Génesis hasta Apocalipsis hay diferente e infinidad de herramientas que habla la Biblia, siempre fueron con propósitos definidos, pero cuando Dios hablaba de una herramienta a un profeta que tenía que ir a profetizar sobre esa situación que estaba aconteciendo, realmente era considerable, ¿verdad? Como el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1, si alguien lo quiere leer, a ver qué dice Jeremías 17:1. Está hablando a través del profeta sobre una situación de Israel y dice que fue esculpido, fue labrado, fue apuntado con cincel de hierro. Tiene un significado muy tremendo, ¿no? Porque cuando utilizas algo de hierro, cuando utilizas algo de fuerza, una herramienta que da un golpe duro, estamos hablando de una situación difícil, no es algo. Una piedra no la vas a quebrar con unas tijeras, una piedra no la vas a quebrar con una cinta, ¿verdad? Tienes que utilizar un mazo, un martillo, un cincel. Entonces, todas las situaciones en nuestras vidas, de acuerdo a la condición de nuestro corazón, es como Dios trabaja. Y vemos cada situación en que los profetas fueron involucrados a hablar a Israel. Estoy recordando también como cuando Dios le dice a Jeremías, ven y desciende a la casa del alfarero y ve cómo hace y cómo trabaja. Estaba utilizando una herramienta, ¿verdad? Para pulir, para dar forma, para construir algo. La pregunta es, ¿qué herramientas Dios tiene que utilizar en mi vida para forjar mi corazón? Acuérdense que Dios le habló a Israel y le dijo, voy a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y esto se refería a que el corazón de Israel se había cerrado herméticamente a los profetas, a la palabra directa de Dios, al grado que Saúl fue uno de los que fue eliminado, porque Saúl tenía su corazón tan hermético como una piedra que decidió no consultar a Dios, sino consultar a una adivina. Y esto era totalmente un pecado catastrófico delante de Dios, de cómo él prefirió a Dios, dejar a Dios por otro medio de comunicación. Entonces, Dios trabaja en el corazón de Saúl, pero ¿qué creen? El cincel de hierro que Dios utiliza, o el mazo que Dios utiliza a veces para quebrar ese corazón de piedra, no hay forma de volverle a dar la estructura que tenía y se rompe. Saúl se rompió completamente al grado que Dios le dijo, ha sido desechado. Dice la Biblia que Saúl lloró y procuró el perdón con muchas lágrimas, pero no le fue dado. Quiero decirles, hermanos, que no estemos pensando que Dios solo es amor y que Dios nos va a dar las miles y miles de oportunidades que nos da todos los días. Hay un límite en el corazón de Dios. Hay un límite. Y cuando ese límite llega, el martillo golpea. El cincel golpea. En otros peores casos, amados hermanos, se utiliza la fragua o el fuego para fundir. Entonces estamos hablando de cosas simples que a lo mejor decimos o convivimos con ellas todos los días, hablando de las herramientas, pero no le damos un sentido figurado a lo espiritual. Por ejemplo, ¿qué me dice de la cinta de medir la palabra de Dios? La Biblia dice que Dios ya había medido a Israel y no dio la medida. Y dice que su medida está puesta ya para medir nuestros corazones. No solo pesar en balanza, sino medir. Así que cuando yo utilizo esta, recuerdo cómo Dios
mide nuestros corazones, mide nuestra espiritualidad, hasta dónde nosotros podemos discernir lo que Dios quiere de mí. Porque si la palabra se atreve a decirnos que con la vara que medimos seremos medidos, entonces quiere decir que hay una consecuencia de mis actos. No se queda nada más así. Todos pagamos por algo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, hermano Greg trae una cegueta o un serrucho. ¿Qué pudiéramos aplicar ahí? Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Y me ponía a reflexionar yo y a pensar, ¿verdad? Días atrás, ahí donde yo trabajo, estaban cortando todos los árboles porque se habían secado. No estaban dando fruto, no estaban dando sombra, eran inservibles. Entonces ellos tuvieron que usar una cegueta, pues yo creo que era industrial o no sé cómo se le llame, pero era muy grande porque los árboles pues eran, yo le pregunté al que andaba ahí, le dije, ¿cuánto tienen plantados estos árboles acá? Dijo, pues tienen ya muchos años. Dijo, pero a causa de las plagas, de la sequía o lo que usted quiera, se secaron. Dijo, y no están sirviendo para nada. Pues entonces vamos a cortarlos. Y en ese momento se acercó una señora y le dijo, yo quiero la leña, dijo, porque la quiero usar para el tiempo de frío, para echarla al fuego. Yo creo que podríamos aplicar esto para poder cortar o desechar cosas de nuestra vida que a Dios no le agrada. Y como esos árboles que fueron cortados, como esos árboles que no estaban dando fruto, esos árboles que no servían para nada, los cortaron por una cegueta. Llegó esa señora y le dijo, yo quiero la leña para echarla al fuego. Entonces, ese recordatorio hacia nosotros es de que nosotros, en otra de las escrituras dice, ¿verdad?, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Pero dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, llegará el momento en que Dios va a cortar de tajo, ¿verdad? En otra desde la palabra dice, entre el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Pero llegará el momento en que va a apartar la cizaña y el trigo. El trigo para que siga creciendo y la cizaña será cortada y echada al fuego. Entonces, debemos de dar fruto antes de ser cortados. Amén. Yo analizando las cosas me doy cuenta de que no existe, y yo quiero que usted empiece a analizar eso, no existe cosa alguna creada por el hombre en el cual usted le encuentre una similitud, algo figurativo a nuestro estado como hombres delante de Dios. Todo, y póngalo a echar en su mente y se va a dar cuenta. Por ejemplo, la Biblia se habla del martillo. Nuestro hermano Manny trae un martillo. ¿Tú qué podrías decir sobre el martillo? Como framero lo usan mucho, ¿verdad? Pero yo le encontré similitud en mi vida porque como el pastor predicaba cuál es el propósito en tu vida, entonces Jesús usó el martillo para hacer figuras de madera. Él las moldeaba y trabajaba con ellas. Entonces yo le vi en una similitud en esto para que Dios me enseñe el propósito de mi vida y me moldee como esos mazos de madera. Entonces por eso escogí este martillo. Aunque la modernidad y la tecnología nos ha desafiado a nosotros cada día con hay miles de herramientas sofisticadas para todos los usos que no nos imaginamos. Estamos hablando de lo simple, pero queremos encontrar una característica peculiar en cualquier herramienta creada en cualquier parte del mundo, por muy sofisticada que esté, hasta lo más simple, en nosotros. ¿Qué similitudes podemos encontrar? Número 1, ninguna herramienta puede hacer nada por sí sola. No hay. Por muy sofisticada que esté. Tiene que ser programada o manejada en una computadora, pero no puede por sí sola. Debe haber una mano ahí.
algo que controle, ¿sí o no? Así sea rayo láser, así sea, no importa. Entonces, Jesús dijo algo muy importante cuando dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, pero cualquier pámpano que no esté en la vid no puede llevar fruto, se muere. ¿Por qué razón dijo Jesús? Porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos, no solo Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y no solo fuimos llamados por Dios, sino que como herramientas de Dios no podemos hacer nada por sí mismos. Tenemos que estar bajo el control y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cualquiera que descubra su propósito, voy a decirlo abiertamente, por ejemplo, yo descubrí que Dios me estaba llamando al ministerio. Inmediatamente me puse a sus órdenes y su servicio. Ahora tengo que tener la fe, la confianza y la seguridad para creer que todo lo que suceda a mi alrededor, Dios está tramando algo. ¿Sí me estoy explicando? Nada es porque sí. Nadie se cruza en tu camino porque sí. Nadie tuvo una relación contigo porque sí. Siempre hubo un propósito de Dios. Pero tú eres la herramienta. Entonces tú traes juicio o tú traes bendición, tú traes muerte o traes vida, tú bendices o tú maldices. Pero el propósito de Dios es usar tu vida como herramienta a donde quiera que vayas. Porque por sí solo no lo puedes hacer. Y así es, cada vez que agarramos la cinta, aunque sabemos que tiene un propósito específico por el cual va a ser usada, no puede hacerlo por sí misma. Yo traigo una cinta a medir en mi teléfono, una aplicación, pero tampoco puede hacer nada si no bajo la aplicación, si no lo activo y si no muevo el teléfono. No hay nada que pueda hacerse por sí mismo. Esa es una similitud de cualquier herramienta creada, tanto en nosotros como en ellas. Así que no pensemos, hermanos, que el hecho que prediquemos, cantemos, enseñemos, toquemos, hagamos algo en el servicio de Dios, estamos siendo usados por Dios. Solo serás usado por Dios cuando Él te tome, ¿dónde? En tu mano, en su mano, ¿ah? Esa es la forma en que Dios usa las cosas. Todo lo demás, amados hermanos, puede ser que nos estemos autoengañando. Creemos que hacemos bien las cosas, pero realmente debemos ser herramientas en manos de Dios. Aquí tenemos también, ¿qué trajiste en esa cajita? ¿Lonche o qué? Clavos. Bueno, los clavos se constituyen una herramienta en un dado caso también. ¿Qué puedes decirnos tú al respecto? Hay una palabra, un versículo muy interesante que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no sé, que todos nosotros tenemos una historia pasada, ¿verdad? Una historia fuerte, cruel, porque no todos hemos nacido en el caminar cristiano, hemos bebido leche, hemos venido a la iglesia y somos santos. No, yo sé que hemos tenido nuestras historias, los más bravos. Entonces, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, para dejar el viejo hombre atrás, tenemos que estar crucificados juntamente con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive el viejo Elías, ahora Cristo vive en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pues quedaron, ¿no? Ahora visualizando el futuro y de la mano con el Señor Jesús. Amén. Ahora, si lo hablamos figurativamente y dijéramos, hay un hermano que es clavo, pero hay otro que es martillo. Un martillo saca un clavo, amén. El martillo sirve para dos cosas. O saca un clavo o sujeta un clavo para un propósito. Entonces, muchas de las veces no entendemos el propósito de Dios. Creemos que el pastor se está pasando de la raya, creemos que el pastor está siendo demasiado duro, creemos que el pastor está haciendo, pero realmente el martillazo está dando en el clavo.
porque el clavo debe someterse y sujetar y lograr un propósito. Cuando no es así, el clavo, ¿qué hace? Se enchueca, ¿no? O puede lastimar. Entonces, Jaciel tiene por ahí un desarmador. Jaciel, ¿qué puedes decir de eso? Este desarmador es diferente, es especial este desarmador, porque creo que nos representa a todos nosotros. Este desarmador, vamos a decir que es, vamos a decir que es la iglesia, ¿verdad? Y vamos a poner que el más común va a ser el pastor, porque sirve para muchas cosas. La mayoría de los tornillos, vamos a decir, son de cruz, ¿verdad? Vamos a decir que es algo que siempre Lo está básico. ahí, lo vas a usar. Pero atrás de eso, ¿va? De la iglesia, siempre va a haber un grupo de líderes, ¿va? Un grupo de personas que pueden hacer todas las cosas diferentes. Y a veces no lo vamos a entender. Como por ejemplo, ¿quién entendería el propósito para este desarmador? Para esta punta. Es demasiado especial, demasiado diferente, tiene una forma muy, muy especial. Y no va a ser de uso diario, pero en un momento, Cosas importantes. vea, se va a tener que usar, vea. Y ese es el propósito de él. Tenemos el propósito de todo lo diferente, vea, que hay en este desarmador. Entonces creo que Dios puso la iglesia totalmente versátil para podernos usar a cada uno, y todos somos diferentes. Unos más chaparritos, más chiquitos, otros más feos, otros más gorditos. Aquí, espérenme, me voy a sacar el más gordito. Vea, unos que creemos que nunca van a servir para nada, pero en realidad en el momento preciso Dios los va a usar en lo que Él quiere. Y a veces cuando se vuelve el especial, ¿verdad? Lo vemos como que este no nos sirve para nada. ¿Cuándo voy a hacer algo así? Y en realidad es el que cuando menos pensamos es el que nos va a salvar. Amén. 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 Eso me hace recordar una anécdota de una persona que fue llamada. Había un problema en el Titanic y nadie podía solucionarlo. Habían llegado los científicos, habían llegado los técnicos mejores y llamados de Europa y de todas partes del mundo, y nadie podía dar con ese problema. Y le hablaron a un simple mecánico. El mecánico fue y en 5 minutos arregló el problema. Le dijeron, oye, no, pues nos va a salir bien barato, ¿no? 5 minutos. ¿Y cuánto nos vas a cobrar? $1,000,000. ¿Qué? Pero tuviste 5 minutos. Sí, pero hice mi trabajo, que ustedes no podían hacer. En 5 minutos puso un solo tornillo que faltaba, pero nadie sabía qué. Entonces, el valor de lo que somos es muy importante para Dios. Y yo les decía a ustedes una vez, usted y yo no valíamos ni un cacahuate. Pero cuando Jesús nos encontró, nos agregó valor. Y aunque todos somos, como decía Jaciel, una iglesia versátil, todos somos diferentes. Entonces debemos estar muy atentos ahí, porque el martillo no puede medir, pero la cinta no puede martillar. El serrucho no puede clavar, pero el martillo no puede serruchar. Todos tenemos diferentes operaciones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, debemos... ¿Por qué estoy dando esta enseñanza? Porque debemos respetar cada persona que Dios está usando en su lugar. Y un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, hay personas que han sido puestas para cuidar los niños. ¿Sí o no? Nadie debe despreciarlos, porque Dios ha puesto algo en ellos especial.
Y algunos de nosotros, no, a mí no me pongan con los niños porque yo los mato. ¿Verdad que sí? Todos somos diferentes. Entonces unos pueden enseñar, unos pueden cantar, unos pueden tocar. Y a veces vemos a los que están sentados en las sillas y decimos, no, pues el hermano no hace nada. Pero de repente, cuando surge una situación en la iglesia, nadie sabía, y esa persona sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, se cuenta una anécdota. ¿Alguien le gruñó las tripas o qué? No. Se cuenta una anécdota. Se cuenta una anécdota sobre un niño que tenía una caja de herramientas. ¿Se acuerdan alguien de esa anécdota? Es una anécdota muy vieja. Tenía una caja de herramientas y una noche todas las herramientas salieron del cajón para decir, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. No, pues vamos a hacer un banco. Y todos se pusieron a trabajar. Y todos empezaron, pero alguien llegó un momento en que levantó la mano y dijeron, hey, no, espérense, yo no estoy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas. ¿Por qué? Dijo la madera, bueno, es que la lija me está lastimando mucho. Y dice, y luego el clavo dice, el martillo a mí me están golpeando muy duro. Dice, no es justo. Y cada uno empezó a sacar ¿sí? Pero alguien sabio que era prácticamente el que iba a dar el detalle, era la brocha para la pintura, dijo, hey, no se preocupen, al final todos vamos a darnos cuenta de lo que somos capaces, pero hay un precio que pagar. Y al final hicieron y crearon un banco excelente, precioso, en el cual el serrucho, la madera, pues, decía, bueno, dice, esta creación prácticamente soy yo. Y decía el serrucho, sí, pero sin mí no te hubiéramos cortado. Y el martillo, sí, pero sin mí no te hubiéramos clavado. Al final, hermanos, todas las herramientas son útiles, pero todas tienen un propósito. No caigamos en el error de la crítica, de la murmuración, o a veces hasta lo peor, de sentirnos inferiores por lo que otros hacen. Está haciendo lo que Dios le mandó hacer. Punto. ¿Sí o no? Así es. Entonces a veces estamos dudando. Por ejemplo, muchas veces, como el miércoles pasado, dije, voy a bajar a David, no lo quiero ahí en la batería. Yo estaba pensando. Pero luego que oré, me di cuenta que está haciendo su trabajo, pero necesita reaccionar, ¿verdad? Está haciendo su trabajo. Sí. Está haciendo su trabajo. Es un trabajo que yo no puedo hacer. ¿Sí o no? Alex hace un trabajo que yo no puedo hacer. Aunque ustedes lo vean ahí nomás metido durmiéndose o en el teléfono con la computadora, no te creas, Alex. Aunque lo vean ahí poniendo los cantos y todo eso, yo les aseguro que yo no puedo hacer lo que él está haciendo ahí, por muy sencillo que sea. Pero él no puede hacer lo que yo hago. Exactamente. Me gustaría enfatizar algo que todos somos diferentes. El ejemplo que puso es bien claro. Sí. Que cada herramienta tiene una función. Y mira acá en Esther, por ejemplo, a veces ignoramos el libro de Esther, pero acá dice, en Esther capítulo 1, versículo 1-7, dice así, ¿no? Y daban a beber en vasos de oro, y los vasos eran diferentes unos de otros, y había mucho vino conforme a la voluntad del rey. Entonces, trayendo esto, que no somos vasos de honra delante de Dios, cada uno tiene una función, y no puedo ser igual. Yo no puedo adorar como el cielo adora, no puedo predicar como él predica o como el pastor. Cada uno tiene su estilo que Dios le ha dado. Entonces acá es unos de otros. Los vasos de honra
caso de Carlos no puede ser igual, aunque trata, pero no es igual, ¿verdad? Entonces, somos vasos diferentes. Y el ejemplo que él puso, de verdad, gracias a Cielo, es perfectamente ilustrado. Y estamos hablando precisamente de eso, de que todos los dones son diferentes, pero el espíritu es el mismo. La diversidad de los talentos, de los ministerios, pero el espíritu es el mismo. Entonces, pero hay un problema. Bueno, retomando lo que decía Jaciel ahorita, en una ocasión yo necesitaba, porque todo se necesita a veces especial, ¿verdad? Tienes todas las medidas de los dados, todas las habías por haber, pero casualmente el tornillo que tienes que quitar no es ninguna de esas medidas. Y dices tú, ¿pero por qué? Entonces me puse a investigar, no sé si se acuerda, Carlos, y nada, que resulta que es una herramienta especial que hicieron especialmente nomás para ese tornillo, y tuvimos que ir a comprarla. No más, no hay. Si tú quieres usar esa herramienta en cualquier otro tornillo, no más para ese. Entonces ahí te das cuenta tú cómo Dios es tan extraordinario que a veces no lo sabemos apreciar. Por eso la moraleja, hermanos, es: aprecien el trabajo de cada uno. Aprecienlo. Miren, la hermana Karina es una de las personas que ella anda movida, limpiando y haciendo, y yo se lo aprecio siempre. Siempre me acerco y le digo: hermana, gracias por su servicio. No, hermano, es para Dios. Entonces, todo, hermanos, está en su lugar. Nomás que tenemos que ubicarnos en qué Dios nos está usando. Pero como decía ahorita, reiterando, hay un problema. Que todas las herramientas tienden a veces a dañarse, oxidarse, O se les acaba la batería. o simplemente quedan inutilizadas, ya no se pueden usar. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, Manny, levanta tu martillo. Si ese martillo se le rompe una de esas orejas, va a ser muy difícil que saque un clavo. A lo mejor lo va a sacar, pero va a tener que causar un daño muy grande. Es que si no lo puedo sacar, lo meto y ya se queda enterrado. No, pero el propósito es sacarlo. Estamos hablando de que una herramienta que no está utilizándose de acuerdo a su propósito daña mucho más la vida de las personas. ¿Sí me estoy explicando? La persona tiene un problema, y si utilizamos una herramienta que no está compatible, quizás saquemos el clavo, pero terminaremos destruyendo todo. Y eso pasa con nosotros. A veces no son las palabras correctas, a veces no es el consejo correcto, a veces no es la actitud correcta, y terminamos dañando todo. Un tiempo atrás, ya ves que va en tu trabajo, pues te dicen, vas a hacer esto, pero después andas haciendo otras cosas que... Y en mi trabajo la mayoría de las personas son mujeres, nomás somos el de seguridad, mi patrón y yo, ¿verdad? Que somos los que estamos. Y siempre que llamamos a los de mantenimiento, pues tardan mucho en ir. Batallamos, ¿verdad? Para que Ya a veces ves, van pues, rápido, a veces no. Entonces, Sí, no, había una malla, vender, que habían rompido los homeless, que se habían metido, ¿verdad? Entonces le dije a mi patrón, hay unos tornillos y un desarmador. Y era un desarmador precisamente así, ¿verdad? De muchos de estos, le dije, déjame, lo empiezo, jalo la malla de metal y pongo los tornillos en la madera. Como si fuera muy fácil, ¿no? Yo le dije, sí. Bueno, pues no les voy a mentir, y en serio que destruí, por hacerlo a fuerzas, por forzarlo tanto, destruí todas las puntas que había. Las destruí. Y me pongo a pensar, y a veces forzamos demasiado a otras personas o al propósito
¿verdad? A veces Dios está diciendo, acá. Y estamos forzando algo hasta que lo destruimos. En realidad yo no pude meter más. Tanto sí me faltó para meter todos los tornillos de ahí. No los pude meter porque destruí todas las puntas. Toda la herramienta que necesitaba la destruí por terco, ¿verdad? Entonces a veces Y es porque no se está utilizando correctamente. correctamente. No era el trabajo de un ¿cómo dice? Un taladro. Y en realidad pues no tenía taladro. Ese era el ejemplo. Entonces, aparte, Ya ve, pastor, ¿por qué no vienen los miércoles? Porque los está forzando a venir. bueno, estoy tratando de sacar un clavo. No sé Estoy qué- tratando de sacar un clavo que los tiene sujetos a sus propias pasiones, deseos y sentimientos y emociones para que sean involucrados en lo que Dios quiere hacer. Esa es la verdad. Pero quizá no estamos utilizando la herramienta adecuada para eso. Y quizá a veces tengamos que tomar la decisión, Meni, tomar la decisión de dejar de una vez por todas el martillo que estaba utilizando para sacar el clavo. Pero cuando Dios viene, utilizará su herramienta. Y entonces es cuando las cosas a veces se van a poner un poco más duras. Y es cuando ya no traemos el agua hasta acá, cuando venimos a Dios y decimos, ay Señor, el Señor dijo, bueno, estoy hablando de hace mucho, ¿eh? Pero las herramientas que son imperfectas o que han sido dañadas son inútiles. Ya no pueden cumplir con el propósito. Tristemente, hermanos, muchos ministerios se acabaron. Mucha gente que Dios estuvo llamando, hasta ahí llegaron. Muchas personas que pudieron ver usados por Dios, desistieron. ¿Por qué? Porque quedaron inutilizadas sus herramientas para un propósito. Entonces, el propósito de Dios se debe de hacer en el paso que va Dios. Pero cuando ya no hay o ya pasó ese momento, Dios se olvida de eso. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Este desarmador de carros, también muy especial, ¿eh? Muy pequeño. No va a sacar un tornillo de la magnitud del otro desarmador, ¿verdad? Es un tornillo muy pequeñito, una cosita significante, pero que es importante. Pero sin embargo, de todas formas, de cualquier forma, ya hay otra herramienta más sofisticada que puedo usar y olvidarme del desarmador. Y utilizar un desarmador como el que trae, porque me es fácil más comprar un solo desarmador que traiga 30, 40 piezas, andar cargando uno que solo me sirve para una cosa. Así habíamos muchos. Tienen muchos talentos, tienen muchas habilidades y las están usando. Y son un desarmador con muchas cosas diversas que cantan, tocan, limpian, hacen y acá y allá. Y la Biblia dice que aún lo que tienen se le añadirá más. Y a los que no tienen, aún lo que tienen se les quitará. Y es a causa de que no se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Entonces nos quedamos nomás en el hubiera o en el me acuerdo. Me acuerdo cuando yo cantaba, me acuerdo cuando yo tocaba, me acuerdo o yo hubiera hecho esto o yo hubiera sido aquello. No fuiste usado en el momento correcto porque no lo decidimos. Entonces somos una herramienta que Dios está esperando usar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? Número 1, debemos estar en buenas condiciones. Y cuando hablo de estar en buenas condiciones, es que no haya absolutamente nada que le impida a Dios usarnos. Él no usará una herramienta defectuosa. No la va a usar. Necesitamos estar enteros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tipo de herramientas somos? Ya estamos todos salve, Chuy. Ya no estamos enteros, ¿verdad? Todos son
inútiles cuando no están en buen estado. Pero el Dios al que nosotros servimos es el creador de esta herramienta. Ese es nuestro lema, hermanos. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Él sabe dónde estamos desgastados, dónde nos quebramos, dónde estamos inutilizándonos. Él sabe y Él puede volver a restaurar todas las cosas. Él puede restaurarnos. Solo que el procedimiento de Dios, como quiero imaginar que en todo tipo de herramienta, va a ser más duro. Porque la Biblia dice que tiene que ser pasado ¿por qué? Por fuego. Todo hierro, todo metal, todo lo que signifique una herramienta tiene que ser pasada por fuego para volver a crear algo nuevo. Sea plástico, sea hierro, sea lámina, todo es fundido en el fuego para darle una nueva creación. Entonces a veces vale la pena, hermanos, escúchelo, obedecer a Dios, dejar que Dios te use como Él quiera, sin reproches, sin quejas. Está bien, Dios, hazlo. A que después, como quedaste inutilizado, una herramienta defectuosa, ahora Dios tiene que meterte al fuego para hacer una nueva creación. Y es más doloroso el fuego, hermanos. Es más doloroso. ¿Y dónde puedo encontrar un ejemplo de eso? En el llamado de Elías. Elías, no Elías el de Perú, Elías el de la Biblia. Elías fue llamado por Dios, pero se encontró en una encrucijada donde sus sentimientos, sus emociones estaban al borde de la locura en él, a tal grado que se atolondró, se cegó y huyó de una mujer que quería matarlo. Cuando él destrozó a 400 profetas, bajó fuego del cielo, paró la lluvia y ahora no sabía qué hacer. ¿No nos pasa eso a veces, hermanos? Nos sentimos gigantes porque Dios ha hecho cosas buenas, Dios ha hecho cosas nuevas, Dios nos ha bendecido, Dios, y de repente una cosita. ¿Y qué le dijo Dios a Elías? Vete al arroyo de Querib y ahí te voy a enseñar. ¿Qué significa Querib? Quebranto. Ahí te voy a quebrar. Se levantó una mañana, el cuervo le trajo una torta, el arroyo llevaba agua, estaba feliz, tranquilo, reposando. Cuando de repente una mañana se levantó, el arroyo se había secado y el cuervo ya no vino con la hamburguesa. Así de que ahora Elías estaba siendo quebrado. Y le dijo Dios, levántate y vete a Sarepta. ¿Qué significa Sarepta? Crisol, fundición. Primero lo quebró y luego lo fundió para hacerle ver su gloria. Hermano, si tú no te dejas usar por Dios como Él quiere hacerlo, Él te va a llevar al quebranto. Y sí te levantarás y sí serás usado por Dios, pero te va a costar el doble de lo que te pudo haber costado. Así que las herramientas son buenas en nuestras manos como hombres. Todos los que trabajamos aquí utilizamos las herramientas en nuestras manos. Y yo les aconsejo que cada vez que agarren una herramienta, cual sea el martillo, el serrucho, esto, encuéntrenle el lado de Dios para ustedes. De veras. Yo lo tengo en mi testimonio, y se lo voy a decir cómo. Todos los que conocen mi testimonio. Yo me subí a un carro de un pastor, quererme robar el carro, no pude. Agarré una Biblia, la aventé y me robé de su carro una pala, un asadón y un nivel nuevecitos. Y esos fui y los cambié por un bote de cemento de pegarrey para andar bien loco toda la semana. Cuando Cristo me cambia,
Y un día que estoy testificando de cómo Dios me había cambiado, el Espíritu Santo me trajo así una revelación. Pala, asadón y nivel. Las 3 cosas que Dios usó conmigo. Usó el nivel para nivelar mi vida. La pala para dar de gracia lo que de gracia recibís. Y el asadón para recoger las bendiciones de Dios. Y eso fue lo que yo experimenté durante toda mi vida. Entonces, tú eres una herramienta en manos de Dios, hermanos. Estás defectuoso, estás oxidado, estás quebrado. Ya, como dice Jaciel, todas las puntas de tornillos que agarras destruyes. No puedes aconsejar, no haces amistades, no puedes interactuar, tus palabras son torpes. Necesitamos a Dios. Necesitamos al Creador de todo para que Él pueda enmendar nuestro camino. Porque, hermanos, ya ni un Dios te bendiga. Es más, que Dios te bendiga. Un buen día. Buenos días, ya no nos sale. Nos salen unas palabrotas así, miren. Y yo los he oído a ustedes y no me digan que no. ¿Por qué creen? Dios necesita invertir tiempo en nosotros. Pero somos nosotros los que vamos a decidir hasta dónde Dios llega conmigo. ¿Sí o no? Porque un día estamos bien espirituales, ¿verdad? Bien metidos con Dios y gloria a Dios. Y al otro día, como si nada hubiera pasado. Se ven las palomas. Amén. Entonces, amados hermanos, esas son las características. Se los nombro rápidamente. La similitud entre la herramienta y nosotros como herramienta de Dios. No se puede hacer nada por sí sola. Ninguna herramienta puede hacer nada por sí sola. Tenemos que ser usados por Dios. Las herramientas a veces ya no sirven si están fuera de su función, o sea, defectuosas. Algunas llega un momento que lamentablemente ya ni siquiera sirven, hermanos. Ya ni siquiera sirven. Número 4, necesitan ser usadas por alguien. Todas son útiles cuando están en buen estado. Todas. Mientras no, hasta las más, como decían ahorita, las más diversas, las más diferentes, podemos usar. Tengo un desastre en un storage con herramienta como usted no tiene idea, pero estaba mirando el otro día que tengo un bote lleno de puros desarmadores, planos y de raya, desarmadores que quedaron en una bandeja, en un bote, que no son usados para nada, porque el taladro, con la diversidad de puntas, vino a eliminar todo eso. Y estoy por tirarlos a la basura, por si alguien quiere un desarmador se lo traigo. Pero quedaron inutilizados. Abiertamente se los digo. La cinta de medir la usamos porque se utiliza lo básico en el trabajo. Pero cuando he andado en lugares donde tengo que medir algo, saco mi teléfono y... Entonces, hermanos, escuchen, todos somos importantes para Dios, pero no indispensables. No indispensables. Una cinta con rayo láser vino a eliminar esta. Los desarmadores fueron eliminados con los taladros. Los martillos fueron eliminados con los rotomartillos. Entonces todo se va reemplazando en esta vida. No dejes que nadie tome tu lugar. No dejes que nadie tome tu lugar. Tienes un llamado, tienes un ministerio, tienes un talento. Ponlo a trabajar. Pablo le habló a Timoteo y le dijo: aviva el fuego del don que está en ti. Avívalo. Necesitamos ponernos las pilas y empezar a hacer lo que sabemos hacer. Si alguien dice: hermano, yo no sé hacer nada, quiere decir que es una herramienta que está quebrada. Así es. Necesitamos servir para algo. Amén. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario, decir algo? Alex, ¿está muy serio?
Tú que utilizas muchas herramientas, dime, ¿qué experiencias has tenido con ellas? Pues sí, tiene razón, muchas herramientas se desgastan, se dejan de ser útiles y también dejan de, ¿cómo se dice? Algo más nuevo lo vino a reemplazar. Entonces es algo que hay que pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos actualizarnos nosotros para poder ser esa herramienta nueva que se tiene que utilizar? Y sobre todo, como el mundo va cambiando. Panchito y yo tuvimos 2 días metidos en un baño que no podíamos soldar un cobre. Era impresionante y frustrante. Hasta que pensamos y dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos a comprar Charpais. La manguera, lo nuevo, la tecnología, ¿no? Llegamos, pum, 5 minutos, no, hombre, estamos risa ahí. ¿Por qué? Porque lo nuevo, hermanos, viene a reemplazar. No han perdido el valor, el cobre no ha perdido el valor. Y es una de las cosas mejores. Pero alguien vino a reemplazarlo. Las herramientas, ¿cuánto vale una máquina de esas para que se utilizan? Me decías el otro día el precio. Prensa vale como $3,000. $3,000, una pinza. Cuando una cosita de esas para florear me vale que unos $20. Sirven para lo mismo, pero la sofisticación, la tecnología, lo nuevo, vino a reemplazar eso con un precio diferente. Hermano, aunque tú no lo creas, todos somos importantes para Dios en lo que hacemos, pero algunos tienen un precio muy especial para Dios. Entonces, si tú quieres evolucionar en las cosas de Dios también, fíjate cómo ha evolucionado el mundo y aplícalo a tu vida. Y vamos a evolucionar. Hermanos, necesitamos sentido común. Necesitamos que Dios venga y mueva otra vez esas entrañas que hay en nosotros a su servicio. Necesitamos hacer algo para Dios, hermanos. No estamos aquí nomás porque sí. Miren, yo puedo subirme ahorita ahí y le puedo pasar la mano así y va a estar llena de tierra esa batería, porque ya lo he hecho. Igual acá no crean que nomás allá la batería. De veras, hubo un cable que puso Alex ahí que duró meses ahí el cable colgando. Sabían que tenían que meterlo y no lo hacían, hasta que llegó alguien y lo hizo. Cosas significantes, hermanos, que podemos ser usados por Dios. Otros vienen y ese valor se agrega a ellos. Es simple. ¿A quién utilizas tú en tu trabajo? ¿A un muchacho que acaba de entrar sin experiencia y que no sabe nada, que viene del rancho, o una persona que acaba de salir del instituto, de la universidad y que tiene todos los conocimientos? Sí, y yo veo eso en muchos casos. Los jóvenes vienen más dispuestos y las personas que ya tienen tiempo no quieren doblar las manos a veces porque eso no es, ellos no lo hacían así, o hay algún... Aunque tú no lo creas, en la iglesia pasa lo mismo. Los nuevos llegaron queriendo hacer todo y los viejos se sentaron a ver, porque ya lo saben todo, porque ya saben cómo empieza el culto, cómo se canta, qué cantamos, ya lo saben todo. No pierden el tiempo en levantar las manos y derramar una lágrima, no pierden el tiempo. Eso es viejo para ellos. No, hermanos, el valor agregado a eso no se quita. Dios da el valor a quien hace lo correcto. Entonces no permitamos perder nuestro lugar. Dejemos que Dios haga las cosas. Yo les decía el otro día, ¿va, Champi, si estabas tú? No sé si estabas tú un miércoles. Yo les dije, nos sentíamos tan extraños y tan raros que llegó un momento en que los bebés, los niños, hablando espiritualmente, estaban haciendo todo y los viejos estaban sentados actuando como niños. Eran dos cosas diferentes. Entonces dije, Dios, ¿cómo manejo esta situación? Tan viejos no les puedo dar teta y a aquellos no les puedo dar chuleta. ¿Cómo le dices a un niño
no te subas a esa barda, no te pases por esos carros, no te metas abajo del carro cuando tiene 40 años. Entonces, por eso, hermanos, en la iglesia, para el pastor a veces ponen las cosas difíciles, porque las herramientas obsoletas vinieron a ser reemplazadas por nuevas, o las obsoletas quieren seguir haciendo lo correcto, pero ya no pueden, o viceversa. Entonces tenemos que interactuar. Yo me quedé aquí en cuanto a lo que el mundo está avanzando, pero hay jóvenes que lo están haciendo, entonces los dejo, ¿no? Que sigan el curso. Adelante. Porque si no, si me opongo, ¿qué va a pasar? David, ¿te has preguntado alguna vez cuándo fue el día que dejaste de aprender? ¿O sigues aprendiendo? Porque cada quien hacemos trabajos diferentes, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, el hermano Francisco, Eri, Ana, Isabel decidieron, ellos querían ser ujieres, ahora que los aventamos ahí, ¿no? Pero de repente en una plática se dieron cuenta que ellos tenían la autoridad en el servicio para venir a tranquilizar a los niños, callarlos o llevarlos con su mamá. No lo sabíamos eso. Oh, no sé si... Pues ya lo saben, aguas, ya lo saben. Entonces, y los que estamos viejos, hermanos, sabemos todas las cosas y no lo hacemos. Al contrario, entonces tenemos que seguir aprendiendo. Una cosa que yo he admirado siempre de Jaciel, siempre, toda la vida, es que siempre está tratando de aprender, de saber. Y eso es muy bueno. Y se ha topado bien duro conmigo, porque yo tengo una generación acá y él está acá, ¿no? Entonces hay cosas que no. Pero yo les he dicho, háganlo, pueden hacerlo. Ahorita estamos ya, los pescados queremos sacarlos hasta con la mano, sin anzuelo y sin nada, porque ya no es tiempo de estar pensando qué vamos a hacer. Hagámoslo. Así que, Elías, ¿ya lo superaste? No, estoy tratando de romper el hielo. Pregunta capciosa. Estoy tratando de romper el hielo aquí. Sí, mira, yo estaba leyendo una parte en la Biblia que dice cuando se reconstruía el templo de Jerusalén, había gozo, ¿no? En la época de Nehemías, había gozo, los jóvenes se regocijaban. Y dice que con un lado con una espada, con el otro estaban edificando. Pero había gozo. Y cuando se terminó, había celebración. Pero los viejos o los ancianos lloraban, porque decían ya no volverá a ser como lo que era anteriormente. Para los jóvenes era una novedad. Para nosotros, para los jóvenes hoy en día, ¿no? Para la nueva generación, ellos, oh, wow, qué hermoso es esto. La presencia de Dios quizás ya no es como, o sea, antes, por ejemplo, en la época de mi papá, usted mismo lo dijo, a orar, a buscar la presencia de Dios, y se manifestaba la presencia de Dios. Levantar las manos era parte del servicio, danzar era parte del ambiente. Hoy no, estamos adorando a Dios, porque no hemos, o sea, esta generación no ve el ejemplo, no ha vivido lo antiguo. Entonces, creo que ellos lloraban porque la gloria de Dios que había anteriormente era un poco diferente a los que ellos vivían. Pasa igual. La tecnología está reemplazando todo, incluso prácticas de uno a uno. Estuve una vez en un restaurante en Albuquerque y vi a un tipo con un celular así. Se compró su torta, solo el hombre. Entró a Zoom, se conectaron, no sé, y escuché que le cantaba en Happy Birthday. Y él mismo sopló. No sé, 15, 20 personas. Wow, ¿cuándo pasó eso? Entonces, como cristianos, como padres, como hijos de Dios, tenemos que acoplarnos ahí, no quedarnos. Porque
que si nos quedamos, el mensaje del domingo era bien claro, se quedaron con la comunidad, yo estoy bien, tengo maná, frío, había calor, todo eso. Entonces no hay que quedarnos, avanzamos. Amén. Yo Y- sí, yo sí quiero decir algo hablando Sí. de lo que está hablando el hermano Elías. Todo el año que yo empecé a venir a la iglesia con mi esposa, yo tenía, como por decir, yo se lo he dicho a Alex, ¿no? Se lo he dicho. Yo me admiraba de él y de Champis, de Casiel. Yo decía, pues, ¿cómo le hacen estos para ir a la iglesia? Yo miércoles y viernes, yo vengo bien cansado, yo lo que quiero es irme al sillón. Y todo el año. Entonces cuando ya Dios toca mi vida y todo, y yo vengo a venir miércoles, viernes y todo, ellos ya no están. Entonces las personas que tú viste como un ejemplo, dices, pues, ¿dónde quedaron? ¿Sabes cómo? Entonces yo digo, ¿qué onda? O sea, sí. Entonces es más a lo que dice el pastor, o sea, los que son bebés en espiritual toman la posesión, y los que tú mirabas como ejemplo ya no están. Entonces sí te saca de onda, pero sí lo tenía que decir ahorita con lo que se... Pero yo pienso que es algo, la iglesia es un proceso. Entonces, lo que tú pasaste, ellos lo pasaron. Ellos ya van allá. Entonces, tú estás aquí y ahora vienes pasando por lo que ellos pasaron. O sea, no te miento, Ajá. había 10 de la noche y yo miraba a Alex poniendo proyectores y todo, y saliendo de trabajar a las 7, 6. Yo salgo ya a las 5 bien cansado, yo lo que quiero es irme a mi casa. ¿Sabes cómo? Yo decía, ¿cómo le hacen esos chavos? David es uno de ellos también, que eran firmes aquí para el Señor. Y no, es más, yo he trabajado con el pastor y Carlos, hemos agarrado trabajos, y del trabajo salimos y vamos a hacer otro trabajo, y del trabajo nos venimos corriendo a la iglesia, y vengo bien cansado, pero aquí llego aquí y se me olvida que estoy cansado. Y es que dices, Y eso es lo que no sabía yo cuando ellos venían, que yo descubrí después. y es la parte de crecer en la iglesia, ¿verdad? Yo le decía mucho cuando estábamos hicimos las células, ¿verdad? Nos tocó enseñar un grupo, ¿verdad? Que era la familia de Dulce. Pues más bien Dulce y su niña, ¿verdad? Platicábamos de muchos temas. Y se les tiene que enseñar, ¿no? De que la iglesia va a pasar bajas, ¿no? O sea, hay gente que se va a ir, hay gente que se va a disgustar. Somos demasiada cultura, demasiado pensamientos, ¿verdad? Aunque estemos en un mismo espíritu, a veces va a pasar algo, ¿verdad? Pero eventos de vida, ¿verdad? Que pueden pasar. Por ejemplo, yo me veía desde que me acuerdo que he estado sirviendo en esto, ¿verdad? O sea, yo tengo una etapa de que yo lo entiendo. O sea, yo he visto el primer amor de cuando llega uno y recibe a Cristo, y es todo, ¿verdad? Desde niño, joven, ¿verdad? O adolescente joven ahora. Yo yo estaba todos los días en la iglesia. Cuando estaba en la iglesia en el aeropuerto era todos los días. Faltaba, ¿verdad? Era diferente, ¿verdad? Con mis papás. Empezamos aquí bien poquitos, un grupo pequeñito, y yo hacía muchas cosas. Yo desde tocar, limpiar, administrar, la renta, hablando con el edificio, haciendo demasiadas cosas, y yo me bajaba ahí y me veía, ¿no? Dejaba el instrumento, corría a la cocina a ponerme mi hecha y a ponerle. Cuando yo ya había cocinado la comida un día antes, el día muerto, y luego volver a servirles, ¿verdad? Y todo. Y a veces es como no te sientes indispensable, dices, bueno, estoy haciendo bastante. Y te das cuenta, fue cuando ya empecé a voltear, dije, bueno, pues están los demás, son nuevos y nomás están viendo. Y la forma de retener un fruto en la iglesia es dándole, ¿verdad? Dándole ese alimento, eso es lo que necesita. Y una de las cosas que es involucrar. Y creo que en esta iglesia, sí, muchos como que se apagó el amor, ¿verdad? Y pasan una etapa, pero no se han ido, ¿verdad? Al mundo ni nada. Y pienso que otros simplemente dejaron, ¿verdad? Soltaron para que ustedes tuvieran una chance. Porque imagínense si yo estuviera
ahorita haciendo todo eso que hacía antes, usted se acuerda, pues no habría chance para que la hermana Karina estuviera allí, o que la hermana Laurita, que todos esos no hubiera la chance para que Eleanor estuviera en el piano. A veces eventos así pasan. A Alex y Janet empezaron con nosotros en el grupo y Alex, híjole, era difícil y son momentos bien suaves, nos reímos todavía de todo lo que hacíamos, pero te das cuenta que muchas veces el agarrar y no me van a, ustedes saben esto, agarrar a veces el desarmador como martillo o como cincel, lo he visto, o para todo, a veces lo destrozas y lo acabas. Entonces, muchas veces así pasa con la gente de la iglesia. Son tan valoradas de que hacen todo que un día simplemente ya se apaga. ¿Por qué? Porque llega demasiado el cansancio espiritual y físico. Y cuando te das cuenta, estás cometiendo el error de abandonar lo demás también, ¿verdad? La iglesia es un lugar para reunirnos, para alimentarnos, para estar fuertes en Dios. Pero también saliendo afuera, la iglesia no va a pagar nuestra renta, no va a cuidar nuestra familia, no va a cuidar. Entonces, la vida a veces cambia, lamentablemente. Y confiamos en Dios. Y Dios nos pasó, a mí y a mi esposa, por un desierto increíble. Me gustaría un día platicarles todo. Cuando empezamos bien y luego nos pasó por un desierto hasta legal, que muchos no conocen aquí. Y aún así estábamos firmes, ¿verdad? Y todavía puedo decir que estamos firmes, claro que un poco retirados, dejando que los demás. Nosotros hemos querido que se levante otro baterista, otro bajista, otro guitarrista, otro cantante que pueda, ¿por qué? Porque es importante, es bueno tener una segunda ayuda. Y por eso yo he esperado que Alan se decida, ¿no? Y que estuviera aquí para poderle enseñar el bajo y amarrarlo ahí, ya amarrándolo y tratar de que se suba y que, ¿me entiende? Que ya con un compromiso es más fácil que diga él, no, pero yo tengo que estar en la iglesia y quiero hacer esto, ¿me entiende? Yo he visto eso, yo esperaba con estos muchachos nuevos que vinieron, decía uno que estaba motivado a la batería, que se motivaran. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede quedarse en el mismo estado. O sea, yo no me puedo quedar toda mi vida tocando la guitarra como un viejito, se ve mal. Y los he visto a varios músicos, se ve mal. Muy bien. Pasa al otro estado, ¿verdad? Entonces creo que Dios hace las cosas para restaurar. Esa herramienta que se usó demasiado tiempo, que se mayugó demasiado tiempo. Yo creo que los dos tienen razón. La vida de la iglesia es un proceso, pero yo quiero compartirles mi propia experiencia. He pasado lo que tú pasaste, he pasado lo que Casiel ha pasado, pero yo estoy en otro nivel. ¿A qué me refiero? Que el hecho de que, como dice Casiel, yo no quiero estarme ahí como a toda mi vida como un viejito tocando. Yo lo veo comprensible. Está bien, hay que darle oportunidad a los jóvenes, a otros talentos, a otra gente. Pero no voy a quedar sin no voy a dejar alejarme sin hacer nada. O sea, la misma vida nos lo enseña. ¿Sí o no? Yo estudié en un instituto de técnico para electrónica o de electrónica para técnico, como sea, el Politécnico de Electrónica. Y cuando yo lo estudié, fue increíble para mí, era la novedad. Y al año que entra, todo lo que yo había aprendido de nada me servía, porque todo era digital. Los chips, los nanochips y todo era totalmente diferente. Entonces le pregunté al director de la escuela, oiga, ¿pero qué nos pasó? Dijo, no, un día que decides estudiar, seguirás aprendiendo toda tu vida.
tienes que volver a redoblar esfuerzos. Entonces, hermanos, en la iglesia es lo mismo. ¿Sí o no? Es lo mismo. O sea, yo no estoy en contra de que haya personas que abandonen en un dado momento sus talentos, pero porque se fueron a otro nivel. No que retrocedieron. En la iglesia no hay para abajo, la iglesia es hacia arriba. Entonces, a lo mejor Jaciel se retira de la música y de repente lo tenemos como ingeniero gráfico, como ingeniero técnico, como algo. O sea, esa es la idea. De que vayamos evolucionando, hermanos. Evolucionando. Porque miren, les voy a decir una cosa. El perder nuestro primer amor o el llegar a nuestro primer amor no tiene que ver absolutamente nada con lo que yo puedo hacer o lo que yo sé hacer. Exactamente. Entonces, necesitamos entender a Dios. Ese es el asunto. Porque una vez que tú eres una cinta de medir, vas a ser una cinta de medir. Aunque vengan las cintas láser y las cintas magnéticas y las cintas electrónicas, y aunque vengan, tú vas a ser una cinta. El propósito de Dios siempre va a estar definido en tu vida. El asunto y el peligro es cuando quieres dejar de medir por estar clavando clavos, cuando no fuiste llamado para eso. Entonces, yo creo, hermanos, miren Elías, cansado, con sueño, con hijos. Ya Elías muerto de hambre, canoso, con canas. Pero ¿saben qué? Les voy a decir a todos aquí, Elías es un ejemplo para todos. No más por eso. ¿Quién de ustedes se atreve a agarrar un libro y meterse a la escuela? Él está estudiando, hermanos, en la universidad. Él está atendiendo su trabajo, está atendiendo su familia. Viene todo soñoliento, durmiendo. Por eso cuando yo estoy predicando lo dejo dormir un ratito ahí en la silla. Porque sí, no le digo nada. Me dice que lo van a editar. Pero entonces, pregúntenle a Francisco. Hermanos, yo entré a este trabajo donde estoy y yo no me dejo de quejar. Le digo a Irma, ¿que están locos? Si vamos a trabajar, ¿por qué quieren tenernos clase tras clase tras clase? Todos. Terminé 40 y tantas y me subieron a 30 y tantas, las terminé. Ya tengo como 20 otra vez. Digo, ¿qué les pasa? Y hasta cursos de alberca me están mandando allá al Albuquerque. Clases de $380 que pagan y que no las paso. Pura química y matemática, hermanos. Pura química y matemáticas y en inglés. Imagínense, si no sé ni cómo me llamo. Entonces, lo que les quiero decir es esto, hermanos. Alex, no estarías ni harías lo que puedes hacer si no te hubieran mandado a la escuela, a los cursos que tomaste. Todo es una evolución, hermanos. Es una evolución. Aprende a clavar clavos toda tu vida y no dejes de hacer eso y toda tu vida vas a clavar clavos. ¿Sí me entiendes? Pero si quieres ir más allá, tienes que pagar un precio. Todos los que estamos aquí en la iglesia, hermanos, no nos justifiquemos absolutamente de nada. De nada nos justifiquemos. Es sencillo. Somos humanos, nos cansamos. ¿Ustedes creen que yo no desearía no estar aquí? Yo desearía no estar aquí, hermanos. De veras. Te lo soy honesto, ¿eh? Pero es mi llamado. Soy el pastor. Estoy esperando que Dios traiga el relevo. Y por lo tanto no voy a decir, no, pues ya con la homilética que aprendí, con eso es suficiente. Bueno, yo todos los días leo, hermanos, aunque me quede dormido. Todos los días leo, escucho mis mensajes, sé en que estoy mal, sé que dije mal, y le hablo a Elías, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Porque debo seguir caminando, haciendo lo mejor. Sí, hermanos. Entonces no podemos quedarnos ahí. ¿Cuántos dicen amén?
Así que yo le digo a Jaciel, a Alex, que son los más grandecitos aquí, Champis, Carlos, si dejan de hacer una cosa aquí en la iglesia por el cual ya se cansaron, o el tiempo ha transcurrido, o quieren darle lugar a otras personas, no se estacionen sin hacer nada, porque ese será el fin de sus vidas. Lo he probado durante 30 y tantos años en el pastorado. Si yo me paro poquito, me muero. Necesito seguir. Entonces, sigan avanzando, hermanos. Alex, no te quedes ahí. Dile, Alex me ha dicho muchas veces, no, yo quiero que alguien aprenda y venga aquí. Y yo le digo, a ver, no lo quites. Y luego me vuelve a decir Alex, no, sí, yo quiero que venga Mariel y que venga. Y yo le digo, ¿quién te lo quitó? ¿Ya te lo quitaron por fin? ¿Ves que no haces caso también? Ella hace los cantos, yo nomás vengo. Pues fíjate, te está aligerando el trabajo, tienes secretaria. No me lo quiere mandar. Entonces, hermanos, no debemos dejar nuestro lugar porque otro llegará y lo va a tomar. La irresponsabilidad lo hacen personas responsables, posible. ¿Sí? Entonces no nos quedemos así nada más. Tú tienes que llegar con opciones, Alex. No llegues con quejas ni con justificaciones, nada. Tú tienes que llegar con opciones. Veré, necesito ese lugar. Traigo esto y esto y esto. Aprendí esto, compré esto, voy a hacer esto. Tienes que llegar con opciones. Si tú no llegas con eso, la Biblia lo dice, aún lo que tienes se te quitará. Esto es una realidad, hermanos. Esta es una iglesia, es la obra de Dios y necesita avanzar. Entonces necesitamos gente a este tremendo que hace muchas cosas. Yo lo he torado acá a Elías. Dicho, Elías, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque No, Dios no se hace problemas, ¿verdad? No, a veces, no la iglesia del pastor, no. Si tienes una oportunidad, estás fallando ahí y Dios y pone otro más. Por eso dice, ¿no? Aunque lo que tienes se te quitará y se dará al que tiene más. Wow, eso duele. eso duele. Entonces, necesitamos hacer eso, hermanos. Y yo, fíjese que de eso estoy pidiendo mi limosna, que ya llegue alguien a relevarme. Todavía estoy aquí. No, yo feliz. Si alguien quiere agarrar la cámara, yo no me voy a sentar, yo voy a otro. A ver, ya, homilética. Miren, hermanos, es sencillo. Somos herramientas en las manos de Dios. Él nos conoce a todos, conoce nuestras imperfecciones, conoce nuestras debilidades, nuestras virtudes. Y si alguien está interesado en que evolucionemos, que crezcamos, que hagamos lo correcto, es Dios. Nadie más que Dios. Entonces, yo creo que es tiempo que nosotros consideremos qué estoy haciendo para Dios. Yo encuentro muy, muy positivo lo que dice Manny y lo que dice Jaciel también. Yo mismo le llegué a decir a Irma, quiero que obligues a Jaciel que deje la cocina. Oblígalo. Porque yo lo miraba, hermano. O sea, él no podía estar haciendo todo ahí siempre. Está descuidando todo lo demás por estar en un lugar. No es lo que Pablo y los discípulos hicieron. Escogemos a varones que sirvan a las mesas para que nosotros podamos hacerlo en el ministerio. Entonces a veces me dicen, no, pues que usted, el pastor, no hace nada. ¿Cómo no va a hacer nada, hermanos? Si con lo que hago es suficiente. Por eso todos deben de estar en su lugar haciendo. Sí, Hasta es de más, Ash. sí, es la verdad. Entonces, yo creo, hermanos, que todos estamos en el lugar correcto, pero quizá estamos en las decisiones equivocadas. Necesitamos aprender más. ¿Cuántos dicen amén? Así de que, Manny, siéntete halagado, siéntete lleno de gozo, que tienes un lugar que alguien dejó o que alguien no ha querido tener y has subido al púlpito, has leído la Biblia, nos has compartido, has hecho esto y eso es un privilegio, pero Dios no te quiere tener ahí. Entonces yo, hermanos, yo me siento privilegiado que esté Elías aquí, que esté el hermano Greg, que Dios lo haya traído aquí, porque son personas que están en el perfil que hacen lo que yo hago. ¿Sí se me entiende?
Entonces a veces queremos un descanso, una muleta, necesitamos en quién apoyarnos. Entonces yo sé que Jaciel lo puede hacer, nos lo ha demostrado todas las veces que ha tomado el púlpito, pero por miles de razones, como dice él, se tomó un break, no quiere. La Bere, me canso de decirle, tampoco quiere, pero voy a seguir esperando. Ellos hacen lo que están haciendo. Dice Bere, yo tengo muchísimo trabajo, déjanos hacer lo que estamos haciendo, ya llegará el momento, yo ahorita estoy ocupada haciendo lo que tengo que hacer. Síganle. ¿Hay alguien que necesite consejería porque su mujer lo golpea? Me quedó muy serio, hermano. Hay que darle el teléfono Hay que de... terminar, hermano. Amén. Hay que terminar. Muy bien. Ya me pega muy duro. Vamos a orar. Hermanos, vamos a orar, pero para terminar quiero decirles, ustedes son los hombres en su casa, eso espero. Ustedes son los hombres en su casa y son el sacerdote también, y yo quiero que me apoyen aquí en la iglesia en las decisiones que tomemos. Oremos a Dios por la situación de la iglesia, para que Dios cada domingo siga hablando a nuestras vidas. Me da alegría que muchos están recibiendo palabra de Dios, están aceptando lo que Dios está hablando, y eso es muy bueno para su vida. Así de que no dejemos de involucrarnos, y pues ayudemos a los que no lo pueden hacer a que lo hagan. Amén. Sigamos orando por las personas para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Este mes, hermanos, será un mes crucial también, porque ahí viene el Día del Papá, y ustedes saben bien que nosotros no estamos en el calendario. Es en junio, ¿no? No se acuerdan porque nunca nos celebran por eso. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Oremos por la situación que estamos pasando y por si alguien tiene alguna necesidad. Amén. Señor y Dios, te damos gracias en esta reunión de hombres, Señor, que hicimos, en el cual nos hemos dado cuenta que somos herramientas en tus manos. Herramientas que quizá puedan estar inutilizables, Señor, pero que tú puedes hacer algo por nosotros. Señor, vuélvenos esas fuerzas, ese valor, ese ánimo, ese primer amor cuando te conocimos, que podamos ser usados para la gloria de tu nombre, Señor. Dale la fuerza a todos los varones para poder tomar decisiones de Dios, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos, no de tu presencia, sino los unos de los otros, esperando que tu gracia, tu amor y tu misericordia nos acompañen. Amén. Amén.